El caso Libra. Así es, los que investigaron esta vez fueron los diputados que integraron la comisión y que ayer emitieron su dictamen. Un dictamen donde lo que dejan claro es que había una participación, como todo el mundo sabe, del presidente Javier Milei, y creo que uno de los datos más importantes es que él publicó un código de 44 caracteres que él dijo que lo había obtenido, pero en ese momento no estaba difundido por ninguna parte. Que eso muestra que él no es que lo vio en la web y publicó los 44 caracteres que eran del contrato para poder comprar la criptomoneda Libra. Bueno, esos 44 caracteres en la web hasta el momento que él lo publica el 14 de febrero de este año, no estaban. Para indagar un poco sobre el contenido de este informe, hablé con el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, que encabezó la comisión, y esto es lo que me decía. El caso Libra no fue un hecho aislado. El presidente de la Nación no fue sorprendido ante el día 14 de febrero cuando publicó el tuit promocionando el proyecto Libra y un contrato que sigue sin responder quién y cómo le dio ese contrato que no tenía el lado público, que hemos considerado también con pruebas que han sido confirmadas en nuestra comisión y puestas a disposición, por supuesto, tanto el italiano como el West Martínez de Giorgi, lo que hace a la trazabilidad del dinero. La trazabilidad del dinero. ¿Sabes que en el informe, que tiene más de 200 páginas, leía un dato que a mí me parece muy revelador? Que cita a primero que dice que no fue Libra solo. Antes hubo otras, la CoinEx, la Vulcano, la Keep Protocol. O sea, hubo otras criptomonedas que lanzó, que promocionó Milei en sociedad con las mismas personas, ¿no? Que son el norteamericano Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, que en realidad se crió en Argentina y habla como argentino. Uno lo puede ver como si nada hubiera pasado en las redes sociales hablando de criptomonedas, pero él es nacido en España y después adoptó la nacionalidad mexicana, porque nació en España, se crió en Argentina y después estuvo viviendo varios años en México. Y en ese contexto también, no solamente Milei promocionó antes otras criptomonedas, o sea que muestra que la relación viene de larga data, sino que también Hugo Alconadamón, el periodista en La Nación, publicó que había habido él accedió a un borrador de un acuerdo de Kelsier Group, que era el grupo de Hayden Davis, para tener la representación exclusiva del Estado argentino en todo lo que fuera inteligencia artificial, criptomonedas y blockchain. En aquel artículo que publicó Hugo Alconadamón, decía que ese acuerdo implicaba un pago inicial de $300.000, seguido de otro de $250.000 por mes durante los siguientes 6 meses al acuerdo, que tenía fecha del 20 de noviembre de 2024. Ese día hay un registro de que Hayden Davis entró a la Casa Rosada. No se sabe con quién se reunió, pero entró. Entonces se presume que ese día se hizo ese acuerdo. En total era un acuerdo de $1.800.000 que se firmó entre Hayden Davis, presuntamente, y Milei. Lo que aporta esta comisión es que averigua a ver qué pasó a partir de esos días y a partir de datos aportados por plataformas de exchange, que son esas plataformas esas billeteras donde se transan las criptomonedas. Fue identificada una billetera virtual que recibió $300.000 y $250.000 en las mismas fechas y montos equivalentes a los señalados en el presunto acuerdo de representación firmado en noviembre por Davis y Milei. O sea que se firma ese presunto acuerdo y después hay billeteras identificadas donde se hicieron esas operaciones. Pero no se sabe quiénes son los que tenían esas billeteras. No se sabe el destinatario final. Sí se sabe que de esos, porque son en total $550.000 en criptomonedas, 30.000 los recibe Mauricio Novelli, que además de haber hecho otras criptomonedas con Milei, también lo había contratado para su escuela de negocios antes. Y también se habla de que otra parte de ese dinero fue a Sergio Morales, que era el experto asesor de la Comisión Nacional de Valores, asesor en temas de criptomonedas, que después de este caso tuvo que renunciar a ese cargo. Y también
una otra observación. Detectaron en esta comisión transferencias en 2 fechas claves para la investigación. El 30 de enero de este año, que fue el día en que Milei recibió por última vez a Davis, y el 3 de febrero de 2025, que fue un día antes de que Novelli abriera cajas de seguridad en el Banco Galicia. En ese momento, el 30 de enero, Davis transfirió $1.015.000 en criptomonedas, y un día después una presunta financiera recibió parte de ese dinero y 2 cuentas de Novelli también recibieron la otra parte. En total, entre la financiera y las cuentas de Novelli recibieron ese $1.015.000 que había enviado Davis. O sea, se demuestra que había reuniones con Milei y hacen transferencias. Contrato con Milei y hacen transferencias. La pregunta es, ¿en manos de quién termina? Según la investigación, dice que podría tratarse de que ese dinero terminó en manos de funcionarios públicos. Ahora bien, la pregunta es si son Milei y su hermana, Karina Milei, la secretaria general de Presidencia, que orquestó muchas de estas reuniones. ahora, todo esto es información que se desprende de la investigación que hizo la Comisión de Diputados. Sí, porque esta comisión empezó a rastrear el destino del dinero, no solo de Libra, sino también de otras operaciones que tienen que ver con estos mismos personajes. Ahora, lo que es inexplicable, y creo que la comisión ayer habla de esto también, es que en la justicia todo esto no avance. Exactamente. Lo único que pasó recientemente fue que Martínez de Giorgi y juez Martínez de Giorgi, ¿no? Exacto. Ellos en el informe se apunta contra que Martínez de Giorgi y Tayano no colaboraron en nada con la comisión, a diferencia de otras comisiones investigadoras en el pasado que remodó el Congreso. Tampoco el Poder Ejecutivo colaboró en nada. No fue nadie a presentarse. Entonces, hay una crítica al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial por su inacción. Martínez de Giorgi recientemente sí dictó medidas cautelares para congelar bienes de Davis y también de 2 de estos presuntos intermediarios, de estos presuntos cueveros cripto, que son un colombiano llamado Fabio Rodríguez Blanco y un argentino llamado Orlando Mellino. En total dicen que hay un botín de entre 100 y 120 millones de dólares en esta causa. Y solamente estos de Libra, porque agreguemos que lo mismo que pasó con Libra, pero claro, con Libra fue un monto excesivo, había pasado con otras criptomonedas, que las que mencionamos antes, que se lanzan, que están en manos de un grupito que cuando las lanza y las apoya Milei, ahí suben el precio. Los que tienen la mayoría de esas criptomonedas en ese momento venden haciéndose una ganancia, y después viene lo que le llaman el rug pull, que es correr la alfombra, que es, después vender todo y ahí cae el precio de la moneda. Bien, la conclusión de la comisión es que le asignan responsabilidad al presidente. Sí, por lo menos y a su se cuestiona el incumplimiento de los deberes públicos de Milei y piden que se lo investigue. También hablé con Juan Marino, que es diputado de Unión por la Patria. Ahora ya me pierdo porque el peronismo tiene tantas expresiones que cambia cada rato de nombre. Pero es de Unión por la Patria y integró la comisión, y esto es lo que me decía sobre los principales hallazgos de esta investigación. Desde el punto de vista de los hallazgos, uno muy importante fue todo lo que tuvo que ver con el caso de la moneda digital de Kip, que ocurrió en diciembre del 24, que puso de manifiesto la existencia de un patrón de conducta, de un modus operandi, de que Libra no fue un hecho aislado y que en estas maniobras financieras presuntamente ilícitas se repiten los nombres de Javier Milei, Mauricio Novelli y Terrones Godoy, lo que en una investigación judicial que avance podría abarcar no solo el tipo penal de estafa, como ya se venía planteando, sino incluso otros tipos penales. En mi opinión, eso podría incluir también asociación ilícita. Bien. Esta es la conclusión. También se cita, por último, la jueza norteamericana Jennifer Rochon, que está investigando el caso en Estados Unidos, diciendo que ante un pedido de los demandantes, porque acá hubo estafados en todo el planeta, lo que dice es, se intentó embargar activos del Estado argentino, como diciendo, bueno, si está Milei en el medio, esto... No, y ella dijo, no, los fondos que están en cuestión no son del Estado argentino, son privados. Son presuntamente podrían ser de Milei, de su hermana o de alguno de los impulsores de Libra, como Hayden Davis. Muy completo, Alejandro Rebosio.